amigos, bienvenidos a un video más aquí en mi Story Channel y le doy la bienvenida también a nuestra invitada especial, Solia María Centeno, quien ya nos había acompañado en un video pasado que nos trajo una investigación muy, pero muy interesante, la cual disfrutamos porque era nada menos que acerca de ese complejo arqueológico que se encuentra en Tiahuanaco, en su país natal. Pero hoy Sonia nos trae otra investigación que es realmente apasionante. Yo sé que les va a gustar muchísimo, así que los dejo en compañía de Solia, de mano de ella, para que los conduzca por estos misterios intrincados, nada menos que de las tablas sumerias. Solia, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Mystery Channel. No, al contrario, como siempre, gracias a ti, que eres la comunicadora, la gestora cultural, digo yo, que se encarga de estar cazando todo lo que encuentra para poder llevar al mundo. La verdad que nosotros los investigadores, de verdad, no haríamos nada, nadie nos conociera sin comunicadores como ustedes. Así que gracias a mi Story Channel, Bueno, es eternamente. un sentimiento mutuo. Muchas gracias, Solia. Entonces, te dejo la palabra y los dejo a todos en buena compañía. Adelante, Solia, Gracias. cuéntanos. Ahí está, les Wow, traigo una historia espectacular que wow. es apasionante para todos, la historia del Arca de Noé y el diluvio universal desde la arqueología y la mitología de las culturas antiguas. El objetivo de esta investigación o resumen, presentación de muchos sabios que ya se han antecedido, aclaramos que todo lo que se muestra es un resultado de una investigación de personas que han hecho el trabajo. ¿No? Nosotros lo que hacemos como investigadores es armar el rompecabezas para hacerlo de una manera más didáctica y digerible, porque nuestros grandes científicos a veces lo hacen de una manera tan técnica que lo entienden solamente otros técnicos. Entonces, a través de este espacio que nos abre Mystery Channel, vamos a convertir todos estos ingredientes en un plato sabroso y delicioso que lo podamos degustar todos juntos y no importa el lugar, el país, inclusive el nivel cultural, educativo o religioso que tengas, es algo que va a ser desde la lógica y el razonamiento. Así que vamos a comenzar. Primero, obviamente, tenemos que agradecer a los sabios, quienes han sido los mercadólogos, los marqueteros. Aquí no vamos a hablar de religión, aquí lo que vamos a hablar es de difusión. Todos conocemos la famosa historia del Arca de Noé y el diluvio por el Génesis del Tanaj. El Tanaj es una palabra hebrea que resume los libros antiguos, hablamos de la Biblia judía. Ahora, esto es lo que nosotros conocemos, esto es lo que la religión y las filosofías antiguas nos han mostrado en el sistema educativo, ¿no? Está el arca, los animalitos, Noé, los 40 días, los 40 noches, Dios que castiga a la tierra porque se porta mal, viene el diluvio, se extingue la humanidad y hay un renacimiento con Noé y su familia y hace la ofrenda al cielo para continuar las bendiciones con sus tres hijos y sus familias. Ahora, ¿de dónde nace esta historia? Cuando comenzamos a investigar, descubrimos que el pueblo hebreo entre el año 800 y 700 antes de la era común, tuvo una etapa de cautiverio. Cuando existían las 12 tribus de Israel en la zona hoy donde está toda el área de Jerusalén, está toda el área de Israel, descubrimos que estas 12 tribus tuvieron una época de cautiverio por el imperio asirio, el imperio babilonio de manera posterior y el imperio de los persas. Ahora, cuando nosotros comenzamos a investigar las ruinas arqueológicas, pues descubrimos y comenzamos a revisar la historia que durante el cautiverio los hebreos, los hijos de los hebreos acaudalados, de los judíos que tenían mayores recursos, porque hay algo que aclarar, los persas, los acadios, los babilonios, cuando tomaban presos, tomaban rehenes, esclavos a otros pueblos, ellos seleccionaban y utilizaban en la parte más burda, en la parte más pesada, obviamente, al pueblo que no tenía habilidades. Cuando encontraban gente con habilidades, sabios, matemáticos, científicos, filósofos,
ellos los ponían al servicio de su imperio. Por esta razón, estos imperios en la antigüedad crecieron mucho en sabiduría, porque si ellos encontraban grandes reliquias, no todas las destruían, sino que se las llevaban. De esta manera, los hijos de los hebreos, sabios, acaudalados o personas que estaban al servicio del imperio asirio, iban a las mismas escuelas de los asirios. Y en la educación sumeria, siria, acadia, en otro programa, me va a hacer recuerdo aquí mi amiga Marta, vamos a ver cómo era el primer sistema educativo de la historia de la humanidad, ese es otro programa aparte, vamos a ver que tenían la costumbre de entrenar a sus alumnos y estudiantes en la historia de Sumeria haciendo las tabletas. Ellos aprendían a escribir y hacían sus tabletas de arcilla en escritura cuneiforme utilizando la historia que ellos de manera de tradición oral venían transmitiendo generación tras generación. Entonces, los hijos de los hebreos que se educaron en estas escuelas aprendieron las historias y las leyendas sumerias. Aquí vamos armando, estamos hablando de razonamiento lógico que está de acuerdo a los descubrimientos que hicieron del estudio de cómo se desarrollaron estas culturas en la arqueología. Aquí en estos mapas podemos ver cómo era la relación en esta época antigua. Esta zona de Babilonia, de Caldea, de donde nacen los guerreros acadios, que se expandieron, obviamente, como tenían épocas de sequía, tenían épocas de riadas también, donde el río Tigris y Éufrates provocaban también inundaciones. Entonces eso les provocaba a que hagan migraciones y obviamente no solamente buscaban comercio e intercambio cultural, sino también buscaban otros territorios que podían someter para tener más impuestos y aumentar su riqueza, sus arcas. Y aquí tenemos que esta parte de aquí, la parte donde estaba la cultura hebrea, está entre Egipto y está entre Babilonia. Dos imperios que necesitaban hacer un intercambio y al mismo tiempo necesitaban tener un cruce a otras regiones del continente para poder obtener los beneficios de las tierras. Es así que la zona de la cultura hebrea fue devastada y tuvo muchas intromisiones, tanto de Babilonia como de Egipto, como también fue un gran puente cultural. Aquí abajo podemos ver las migraciones de los hebreos. No olvidemos que en el año 2000 aproximadamente, antes de la era común, que es la época donde se lo coloca Abraham, que es el patriarca donde nacen las religiones principales, él era de origen de la zona de Sumer, de esta ciudad que se llama Ur. De aquí Ur, Abraham sale y obviamente llega a esta zona donde se desarrolla la cultura hebrea, llega a Egipto y lo demás ya lo sabemos. ¿Por qué mostramos todo esto? Porque todo lo que sale en el Tanaj judío es un reflejo y un resumen de una historia mucho más antigua, más antigua. Sigamos viendo las raíces. Ahora, vamos a la arqueología. Hay una zona en Israel que se llama Megido. Esta ciudad de Megido que ven acá tiene una antigüedad de 7000 años. Megido fue una ciudad importante, su nombre se encuentra en jeroglíficos egipcios, en escritura cuneiforme, fue una ruta clave en el comercio por tierra de culturas cananeas, egipcias, israelitas. Y aquí viene lo interesante, hay restos de más de 20 ciudades en el lugar, 30 metros para el fondo, miren ahí está lo de arriba, miren el fondo, que hay un montículo, está construida sobre 20 ciudades más por debajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta zona habían culturas mucho más antiguas de lo que nos dice la historia de la humanidad, de lo que nos dice la Biblia, de lo que nos dice el Tanaj, de lo que nos dice todo lo que hasta ahorita se considera escrito, porque no se descarta que haya habido tecnología escrita mucho más antigua, solamente que nosotros hoy no la comprendemos. En estos restos arqueológicos, aquí está el museo, donde se encuentra una tablilla que fue encontrada de una antigüedad de 3700 años. Aquí está la ciudad de Megido, en la zona de Israel, cerca de Nazaret. ¿Por qué hablamos de esta zona y de esta tablilla? Porque en esta tablilla se encuentra la descripción de una epopeya que está relacionada con esa época, con esas historias de la época de Sumer,
pero que fue encontrada en Israel. Eso es lo interesante. Es decir, que los hijos y descendientes de estos hebreos que estuvieron en cautiverio, cuando volvieron a su patria, también trajeron muchos objetos y trajeron muchos materiales que se heredaban de generación en generación. Y como eran lugares bastante comerciales, no se descarta que muchas herencia arqueológica o herencia histórica haya sido trasladada también a estos lugares, siendo que tienen un origen sumerio, hayan sido encontrados en ruinas israelitas. Ahora, vamos a ver aquí, esto es lo que estamos hablando, el cruce que existían entre toda esta región, cómo hay esa combinación y cómo podemos ir comprendiendo por qué en el mundo entero hay una historia de un diluvio y de un arca de Noé en diferentes culturas. Sencillamente porque el Tanaj vino a resumir estas tradiciones antiguas que con el tiempo se perdió el origen y se creyó, se tomamos literal esa simbología de que existía una sola versión de esta historia, cuando en realidad es el resumen de una historia que ha sido universal. Ahora vamos acá. ¿Cómo podemos definir que existía este intercambio cultural y de cómo se deduce que pudo haber existido este traslado de restos, de ruinas, de información de un lugar a otro? Aquí les presento unos investigadores de la Universidad de Tel Aviv de Israel, y estos investigadores descubrieron el intercambio cultural, miren qué interesante, a raíz de restos de comida en los dientes de esqueletos que encontraron en esta zona. Y en esos restos de comida, en los dientes de estas personas, encontraron restos de alimentos que inclusive muchos de estos alimentos son producidos en el sudeste asiático. Estamos hablando de la zona de la India, la zona de Tailandia, para darnos cuenta cómo había una conexión en la antigüedad entre las diferentes culturas. No es que se desarrollaron y eran cerradas, eran completamente abiertas. Existía un intercambio multicultural, y aquí yo rescato un mensaje muy interesante de una época donde las fronteras no eran tan marcadas, donde había una riqueza de conocimiento, y ahí vamos comprendiendo por qué en diferentes partes del mundo tenemos casi la misma mitología. Aquí están las antiguas ciudades, aquí tenemos un mapa más ampliado de las ciudades que existían en esa época. Aquí tenemos también una imagen del Valle de Sumer, que es el origen. Muchos dicen que ahí fue el origen, están las culturas más antiguas, aparte de África, y cómo ha recorrido obviamente la zona que desemboca hacia el océano, porque antes el océano estaba por aquí más o menos, el borde de la ciudad de Ur. Ahora ha recorrido bastante, cómo ha cambiado el clima en esta zona, y sobre todo el hecho de que todo esto era un valle verde y hoy en día es un completo desierto. Ahora, vamos entrando en materia, vamos a llegar al Noé sumerio. Para entender al Noé sumerio, tenemos que comprender primero que la época de la zona del Valle de Sumer tiene 4 etapas históricas. Vamos a encontrar 3 nombres diferentes del Noé: el Noé sumerio, el Noé acadio y el Noé babilónico. Se van a dar cuenta que en diferentes tablillas se hablan de diferentes nombres. ¿Por qué? Tal como les comentaba anteriormente, en el sistema educativo sumerio tenían la costumbre de entrenar en la escritura a sus alumnos, pero no les decían como nos dicen a nosotros: mamá, papá, gato, perro, uña, silla, mesa, y nosotros aprendemos las cosas domésticas. Ellos les enseñaban a escribir dictándoles la historia de su tradición oral. Ellos escribían el poema de Gilgamesh, escribían el poema, lo que nosotros le llamamos Génesis, la creación de la humanidad, la creación del hombre. Todos esos poemas que se encuentran en diferentes tablillas, en diferentes épocas de la historia y con diferentes nombres, es porque generación tras generación, en diferentes etapas históricas de esta zona, pues se iban transcribiendo, y de esa manera se fue preservando la tradición oral y se fue propagando una cultura universal de los orígenes de esta sociedad. Entonces, tenemos que tener claro que primero el imperio sumerio es el más antiguo, 2500 para atrás. Según la historia dicen 2500 porque se basan en la datación de lo que han encontrado.
pero obviamente ya en otro curso, en otra programa, vamos a comenzar a ver lo que dicen los investigadores disruptivos en relación a la antigüedad. Hoy me voy a basar, por un tema de tiempo y de área, me voy a basar en lo que dice la historia, pero vamos a abrir muchas aristas para seguir profundizando más, lo vamos a hacer de la manito, tenemos un universo de tiempo, así que no hay pena de eso. Luego viene el Imperio Acadio, 2100, antes de la Era Común. Luego viene el Imperio Asirio, siglo IX, o sea, del 900 al 700, y luego viene el Imperio Babilónico, donde han sido encontrados la mayor cantidad de restos en el siglo 600. Ahora, para que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio, porque estos números pueden ser fríos, 2500, estamos hablando más, para que tengan una idea, la primera poetisa engeduana, que hay bastante información de Engeduana, la primera poetisa sumeria, ella ha sido más o menos entre el 2200 y 2400. En el 2100, en el año 2000, estamos hablando de la época del patriarca Abraham, cuando Abraham sale de Ur, aquí está la ciudad de Ur, que era antes el Golfo Pérsico hasta acá, ahora está hasta aquí, sale de Ur y es el padre que va, el patriarca padre que le llaman, que donde nace el judaísmo, de ahí se derivan los musulmanes y más adelante se crea de manera posterior el cristianismo. Pero aquí nace de esta época, de esta zona de Sumer, ¿no? Aquí viene el padre de las religiones más importantes. El diluvio, el famoso diluvio, según algunos autores, se ha realizado entre el 2500 y el 2700, más o menos, para que tengan una idea, ¿no? Y en esta época del 900 al 700, en 900 es la época más o menos del rey Salomón, el famoso rey Salomón, la reina de Saba, esa época de fastuosidad maravillosa, las 1001 noches, para que tengan una idea. El año 700 ya estaban los filósofos presocráticos, tales de Mileto, estaba Heráclito, para que tengan una idea cómo se va desarrollando la cultura. Y el 600, que es una época de oro, el 500 ya estaba Buda en la zona del oriente, estaba Pericles en Atenas, ¿no? En la parte antigua de Atenas, ya existía, no, todavía no había nacido Alejandro Magno fue todavía en el 300, para que se den cuenta la riqueza histórica de tantos elementos que aprendemos en la niñez, en la adolescencia, de manera separada, pero que no aprendemos a relacionar. Y cuando estudiamos la historia sin encontrar un denominador común, un hilo conductor, la olvidamos fácilmente. Entonces, aquí hago nuevamente otro paréntesis, felicitar a Marta por lo que está haciendo, porque me está permitiendo también crear un hilo conductor para ayudar a muchas personas, más allá de aprenderse las épocas y relacionar. Cuando el cerebro relaciona las diferentes culturas, se abre la mente. Se abre la mente y es mucho más fácil procesar nueva información que normalmente cuando la tenemos separada se convierten en dogmas, se convierten en informaciones cerradas. Así que gracias, Martita. Entonces aquí está la zona de Sumer, esta parte roja de acá, que son las ciudades más antiguas. Luego el Imperio Acadio. Este Imperio Acadio, el verde, es el que se lleva, son los, Acadio y Asirio son los que comienzan a hacer las intromisiones en esta zona y comienzan a hacer el cautiverio. Es decir, que los acadios ya habían heredado esta sabiduría sumeria y ya comenzaron a difundir lo que es la historia del diluvio, el arca de Noé y todo lo demás. Ahora entramos en materia. Vamos a hablar de Ziusudra, el Noé sumerio, no es Atrahasis, ni tampoco Utanapistim, ¿no? Sino Ziusudra, el rey de Shuruppak, es una tablilla de barro, es una tablilla mucho más antigua, a la que le faltan numerosas líneas y fragmentos, y por eso se han difundido las otras versiones, que son las de Atrahasis y la de Utanapistim, que son babilonias. Volvemos atrás, recordemos, la época de Babilonia es del 600 antes de la era común, por eso hay más información, se habla mucho de Atrahasis y de Utanapistim,
Y Siusudra es mucho más antiguo y es una tablilla que está que le faltan más piezas. Entonces, como le faltaban más piezas, no la difunden mucho porque como que no les crea quizás mucha seguridad a algunas personas. En la tablilla sumeria, la tablilla del Génesis de Eridu de 1600 antes de la era común, faltan 37 líneas en las que se indica el motivo que llevó a los dioses a castigar a la humanidad con el diluvio. Bueno, esta es la historia que ya conocemos, los dioses que quisieron impedir, que nos hace recuerdo hasta los dioses un poquito del Olimpo, ahí relacionando la mitología, o cuando se peleaban, los que querían, los que no querían, ¿no? Lo mismo cuando se habla de los dioses de Odín, en todo siempre hay los dioses buenos, los dioses malos, los dioses que apoyan a la humanidad, los dioses que quieren destruir la humanidad, seguimos relacionando. Y siempre hay el héroe, el semidios, el cruce de un dios con un terrícola, podemos decir así, con un planetario o alguien de conciencia elevada, podemos traducirlo de otra manera también si no queremos hablar de dioses, alguien con una conciencia superior en cruce con una persona de una conciencia más normal, pues nacen ahí los semidioses que le llaman. Y Siusudra era un rey que estaba siempre por su alma elevada, estaba conectado con los dioses mediante los sueños y le advierten de esta destrucción para que él pueda construir una herramienta de escape y pueda sobrevivir a ese diluvio, ¿no? Entonces, aquí en estas tablillas sumerias se hablan de 7 días y 7 noches. No olvidemos que el tiempo, cuando nosotros lo tomamos literal, no, pero en la Biblia dice 40 días, aquí dice 7 días. Recordemos que en cada época el tiempo, la medida del tiempo es diferente, es diferente. Entonces, ahí no tomemos nada literal, porque si comenzamos a estudiar las tablas sumerias, podemos llegar a otro tipo de significado en lo que son la medida del tiempo en cada etapa de la historia. En esta historia sumeria, Siusudra abre una ventana, vio penetrar un rayo de sol, ofreció un sacrificio al dios del sol, se prosternó ante los grandes dioses, los cuales le consiguieron la vida eterna, la vida como un dios, llevándolo al país de Edimburgo. Esta relación que es la relación original, no podemos negar que tiene mucha similitud con lo que actualmente se conoce en las religiones tradicionales. Y aquí podemos observar este jeroglífico que está en esta tablilla. No necesitamos ser grandes expertos, hasta un niño puede darse cuenta que esto es un barquito, que aquí hay un señor con su animalito, que hay personas que están llevando la embarcación y que ellos están sobreviviendo, obviamente, en un mar, ¿no? Entonces, aquí podemos, por si acaso, valga también la aclaración que Siusudra, este rey, está dentro de la lista de reyes sumerios. Aquí está la tablilla que está en Larsa, en Irak, del año 1800, antes de la era común, donde está en la lista de todos los reyes. Por esto, cuando hablamos de Sumeria, Acadia y Babilonia, tenemos una precisión exacta de quién fue antes de quién siguió, y se puede medir el tiempo gracias a que se ha rescatado esta información donde está la relación cronológica de los reyes de Sumeria, Babilonia y Acadia. Ahora, hablamos de que es de Shurupak, este Noé. ¿Dónde está Shurupak? Está aquí. Esta está en la zona de Sumeria. Hablamos que el Génesis, el inicio, fue en Eridu. ¿Dónde está Eridu? Está aquí. Esta es la zona de Eridu, y Eridu causalmente está muy cerca de Ur, que es la ciudad donde nació el patriarca Abraham. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo se va transmitiendo la tradición oral de una comunidad a otra hasta llegar a nuestros días. Ahora, aquí en este mapa de la derecha, aquí hay un mapa de cómo fue aproximadamente en esa época la zona. Ahí está el Golfo Pérsico, miren, llegaba hasta el borde de Lagash, de Ur, y ahora, inclusive aquí, estamos viendo también más entrada del mar, y ahora vemos cómo es la actualidad, cómo ha recorrido, y esta zona es completamente desértica y lastimosamente destruida por las guerras de esta zona, bueno, por los conflictos políticos que hay actualmente. Ahora, aquí me encanta dejar las espinitas. Vamos a las espinitas. Esta tabla sumeria tiene una antigüedad de 5.000 años. Obviamente, esta es una publicación del año 2017, es una revista, una revista de prensa, de difusión en el sector ciencia, ¿no? Y en esta sección se habla de una
piedra que fue encontrada en la zona de Nínive, que está en la zona de Irak, obviamente, donde está Nínive. A ver aquí en este mapa, ¿dónde vamos? Podemos ubicarlo. Aquí está, ¿ve? Toda esta zona es la zona de Irak. Fue encontrada y se dató esa antigüedad aproximadamente del 3300 antes de la era común. Lo interesante, que cuando comienzan con computadoras a poner la ubicación de estos puntos, descubren que este mapa se empareja con el cielo, cómo se ubicaban las estrellas por encima de Mesopotamia exactamente en el año 3300 antes de la era común. ¿Cómo podemos explicar eso? Ahí escriban en comentarios qué piensan que pasó, comenten, qué creen, investiguen, los invito a investigar, de aquí van a salir todos investigadores, van a comenzar a googlear, qué rico que comienzan a abrirse las conciencias. Entonces imagínense que esta tablilla fue encontrada en los restos arqueológicos y estaba en uno de los palacios de uno de los reyes, si mal no recuerdo, creo que era, aquí está, aquí lo recorté. Reproducción de una arcaica mapa estelar o planisferio sumerio recuperado en el 650 antes de la era común de la biblioteca subterránea del rey Asurbanipal en Nínive, Irak, en el siglo XIX, o sea, hace poco. Inicialmente se pensaba que era una tableta siria, pero un análisis informático ha emparejado con el cielo por encima de Mesopotamia en el año 3300 y demuestra que es de origen sumerio mucho más antiguo. Y aquí se demuestra cómo ellos preservaban toda la sabiduría de sus ancestros. Entonces, me encanta, se los dejo esto a la imaginación, no voy a ser yo la que esté especulando, sencillamente en la medida que vayamos haciendo programas, vamos a ir profundizando, así que esto lo vamos a marcar también, Martita, para hablar en otro programa Excelente. de qué es la astronáutica, ese tema que le encanta, le fascina a Marta, Sí. todo la astronáutica, vamos a hablar de eso. Entonces, continuamos aquí con los grabados. Aquí están las tablillas donde nos habla de esa época histórica del Génesis. Enki a la izquierda, Ziusudra, el Noé Sumerio a la derecha. Aquí está el grabado de la inundación. Aquí podemos ver el mar y las tablillas que contienen las instrucciones para la construcción del arca en la época en Shurupak, ¿no? Aquí les presento, él es Hormuzal Rassam, es un arqueólogo, el arqueólogo experto siriólogo del Oriente Medio, nació en 1826, falleció en 1910. Él fue quien descubrió las 12 tablillas de arcilla del poema de Gilgamesh, ¿no? Pero en versión lengua sumeria de los años 2500 a 2000, porque también se conservan versiones en lengua acadia e hitita que son posteriores, de 1700, de 1500. Y en esta epopeya de Gilgamesh es la famosa epopeya donde se habla de este rey que vivió aproximadamente en el 2750 antes de la era común, gobernó la ciudad de Uruk y se convirtió en un héroe dios, protagonista de esta epopeya donde él buscaba la inmortalidad. Y en este poema aparece por primera vez el diluvio, la descripción del diluvio. Estas tablillas fueron descubiertas en 1853, fueron guardadas hasta la época del rey Asurbanipal, la actualidad, y traducidas, aquí les presento al señor George Smith, ahí está el libro, con la traducción de las tablillas y fragmentos del poema de Gilgamesh, ¿no? Él se encargó de traducirlo, obviamente pasan por muchos filtros, y este mito sumerio de la epopeya de Gilgamesh, exactamente en la tablilla número 11, es donde se habla de Utnapishtim, eh, como es narrado por Utnapishtim a Gilgamesh. Aquí están los dos protagonistas, y Utnapishtim es el Noé acadio asirio. Acordémonos que Ziusudra era el Noé sumerio y Utnapishtim es el Noé acadio asirio que construyó el arca para salvar la humanidad. Ahora, aquí hay una parte que la he escrito donde recibe por el dios Ea, que es el Enki sumerio, en los acadio-asirios se llama el dios Ea. Aquí hay una frase, cómo le da las instrucciones
para que comience a prepararse para esa gran inundación, ¿no? O hombre de Churupac, hijo de Ubartutú, derriba la casa y construye una barca, abandona la riqueza y busca la supervivencia, desdeña la propiedad, salva la vida y lleva a bordo de la barca semillas de todas las cosas vivas. Esto está en la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, que está en el Museo Británico. Aquí está una estatua antigua siria que se encuentra en el Museo del Louvre de Gilgamesh, y aquí están las fotografías de esas partecitas de la tablilla donde se habla del arca. Ahí está causalmente las imágenes. Vamos a la siguiente lámina. Aquí hay más imágenes y más detalles de esta tablilla. Y algo interesante, que en toda la descripción que se habla, hay ciertos elementos que pueden ser diferenciadores de una historia a otra, pero que al final, en el fondo, se está hablando de lo mismo, de los sacrificios, el diluvio, los animales que ingresan. Ahora, de manera posterior hay otra tablilla que llamada Poema de Atrahasis, es una tablilla cuneiforme en el que está en el Museo Británico de aproximadamente 1700 antes de la era común, donde aquí obviamente hace alusión nuevamente al diluvio, ¿no? En la tablilla 11, en este fragmento dice: incluso los dioses se asustaron del diluvio, se marcharon y subieron al cielo de Anu. Acurrucándose como perros, se agazaparon a la intemperie. No olvidemos que Anu era el dios, el papá de Enki y de Enlil. De ahí sale la palabra Anunnaki, que quiere decir hijos de Anu, para hacer alusión a los descendientes, ¿no? Entonces, en realidad son orígenes históricos. Nosotros ahora lo asociamos a cosas conspirativas, pero en realidad esto es historia. Y Anu, obviamente, es un personaje en estas tablillas de un dios que es el padre de estos semidioses que han llegado al planeta Tierra. En este poema se habla del pasaje de Noé, se habla también del Génesis. Aparte del de Gilgamesh, hay otros relatos también, como el relato del rey Sargón de Akkad, quien según la leyenda fue abandonado y entregado al río en un cesto de juncos. ¿A quién nos hace recuerdo? A Moisés. Mm. Seguimos relacionando. Ahora aquí está una imagen gráfica para que nos vayamos ubicando en el Génesis y la evolución de la epopeya de Gilgamesh. Aquí está el 3200, 3000, donde supuestamente está la tradición oral. Luego aquí viene el Gilgamesh histórico, 2700. Recordemos que el diluvio fue aproximadamente entre el 2700 y 2500 para ubicarnos. Luego vienen las primeras dinastías sumerias. Aquí también hay más tradición oral, varios poemas en torno a Gilgamesh. Luego viene la lengua acadia. Aquí nacen las primeras copias escritas sumerias de los poemas, pero estamos viendo cómo esto viene más atrás. Luego viene el 2100, la dinastía de Ur, de aquí nace Abraham, y las copias que tenemos actualmente aquí están, son recién del 700, es decir, que esto viene de mucho más atrás. Y ahora vamos terminando esta primera parte. Aquí les presento al científico británico Irving Finkel. Es un experto en escritura cuneiforme. Él encontró presenta una pequeña tableta de barro de 4000 años de antigüedad. Contiene las instrucciones para construir el arca y salvar a los animales. Esta es una publicación del año 2014. Fíjense, miren, aquí está la foto, aquí está la imagen del arca, ¿no? Y él inclusive muestra las medidas de las arcas, similar, estamos hablando del codo. El codo es una medida más o menos como de medio metro, en algunos 0,42, en otras 0,57 metros, casi la mitad. Y él es el que se encarga de sostener y respaldar el fundamental de que toda esta historia tiene un origen sumerio. Aquí están los libros que él ha escrito para las personas que quieran profundizar en relación al el arca antes de Noé, se llama. El arca antes de Noé, escrito por Irving Finkel, es un conservador del Museo Británico, y él defiende la hipótesis de que Atrahasis y su epopeya con su coracle es una embarcación redonda. Él dice que no era como nos muestra la tradición actual, sino era de una ubicación redonda. Buscan en el internet esta palabra coracle y van a ver que son embarcaciones redondas diferentes que actualmente se hacen en muchos lugares orientales,
y él sostiene que era este mismo diseño, el arca, que era redondo, y para ello se basa en el estudio de una tablilla babilónica del 1750 antes de la era común, ¿no? Y que más nos dice que esta tablilla cuenta la historia del héroe babilónico Atrahasis, al que su Dios le habla y le proporciona detalladas instrucciones para que construya el arca redonda en la que pueda salvar su vida. Y ahí está el manual de instrucciones con las medidas y materiales a utilizar. También este autor, este investigador y conservador, él habla que la historia fue cambiando a lo largo del tiempo y él es el que sostiene que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia y es posible que la leyenda original fuera incorporada al Génesis como a la historia de Noé. Babilonia es una de las primeras grandes civilizaciones del creciente fértil y él es un fiel creyente que es ahí el origen de la humanidad. Entonces, esto es lo que dice este investigador. Me encanta mostrar las fuentes porque sé que muchos de ustedes van a investigar. Y con esto damos al final de la primera parte. Esperen la segunda parte, queridos amigos, que está mucho más interesante que la primera. Bueno, Solia, lo único que te puedo decir es que yo estoy fascinada con ese material que trajiste, tanto visualmente como tu preparación del tema espectacular. Y siempre queda esa puerta abierta, como es como una antesala a todo lo que viene, porque tú ya sabes bien que lo que nos contaste hoy es como, digamos, como un aperitivo de ese gran banquete que vendrá, pienso, y espero que nos vuelvas a acompañar porque me gusta muchísimo tu narración y he visto que a las personas del canal les ha agradado muchísimo también esa investigación que nos trajiste la vez pasada. Entonces, Qué bueno. en tu casa, Solia, serás siempre bienvenida cuando tengas tiempito, porque yo sé que estás supremamente cargada de trabajo y sé cómo es tu ritmo. Entonces, muchas gracias, Solia, de verdad. Y pues ojalá que los suscritos y las personas que nos acompañan en mi History Channel empiecen a investigar un poco, porque todos estos nombres de todos estos personajes del pasado, es interesante empezar ya como a identificarlos para que cuando tú nos narres ya puedan entender, ah, sí, esta persona es esto, y que empiecen a investigar. Me parece, por ejemplo, muy interesante investigar sobre Irving Finkel, este autor que tú nos dices, porque no lo tenía todavía en mis bibliografías y yo voy a empezar ya a buscarlo. Y para complementar un poco, porque mira lo que tengo yo aquí. Aquí tengo el libro perdido de Enki, de Zecharia Sitchin, que es ¡Qué una belleza! y ¡Qué me gustaría belleza! mucho. ¡Qué rico! Excelente, porque tú nos has dado una base histórica importante para que después podamos deleitarnos con esto, porque aquí pues estamos viendo todo lo que el dios Enki pudo escribir para dejar pues a la posteridad su historia, y es bastante interesante, es bien bello. ¡Qué Entonces, lindo! Sonia, pues muchas gracias y bueno, hasta pronto aquí en Mystery Channel con más historias y más misterios. Muchas gracias, Marta. Yo encantadísima. Espero que haya sido del gusto de toda la comunidad. Sé que es mucha información. Al principio uno se puede confundir, pero lo bueno que queda grabado en el canal, lo pueden ver las veces que quieran. Exacto. Y también estamos abiertos a sus inquietudes, comentarios, todo eso enriquece y también nos da las pautas para saber qué profundizar. Así que muchas gracias, Martita, muchas gracias al Un canal y abrazo muchas grande gracias a para tu ti. comunidad que nos está apoyando. Si nos apoyan, pues vamos a seguir volviendo con más contenido. Excelente.